Estamos en vivo. Hare Krishna, queridos devotos, Prabhu Haribudi no ha podido estar con nosotros, pero me ha dejado el servicio de poder presentar a su gracia, Adbhuta Bhagavan Prabhu. Él es un devoto de Argentina, me parece que vive actualmente en Brasil, si no recuerdo mal. Y bueno, una pequeña introducción vamos a hacer. Él fue Pujari Sankritanero, ¿no? Líder de Bhaktas, profesor de la primera escuela Vaishnava en Argentina, en la década de los 80 y 90. También fue presidente de ISKCON Buenos Aires y actualmente vive en Brasil. Sí, no me acordaba mal, entonces, bienvenido, Prabhu Adbhuta Bhagavan Prabhu. Puede comenzar su presentación. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias, devotos. Gracias por la invitación. Bueno, el título de la presentación alude a un tipo de problema que generalmente los devotos hacemos reflexión sobre. Yo le puse así como cuando nos pasa algo, ese algo tiene origen en Krishna o tiene origen en Maya. Ese algo es una consecuencia del karma, o ese algo es de alguna manera una prueba o algo así que Krishna nos está poniendo. Entonces, como eso es una reflexión que la hacemos en la vida y que muchas veces también nos puede pasar que alguien nos pregunta sobre eso. Nos pregunta, bueno, me está pasando esto, estoy frente a una adversidad, ¿qué será esto? ¿Una prueba de Krishna? ¿O realmente Maya me está castigando por mis actividades pasadas? Bueno, hacerse esa pregunta es lícito, es natural, y yo no digo que voy a contestar la pregunta, pero sí que voy a reflexionar aludiendo a las escrituras. Vamos a revisar el Siddhanta nuestro, que es el Srimad Bhagavatam, y vamos a tratar de contestar eso. Justamente el viernes pasado estuvimos un poco reflexionando sobre esto, así que los que estuvieron el viernes van a también tener una revisión en parte de lo que hoy vamos a hablar. Bueno, entonces, es una pregunta: ¿es Krishna o es Maya? La verdad es que la pregunta la vamos a contestar antes de empezar. En el Vimohanan Lila, que es el pasatiempo en el 10º canto, donde Brahma, ustedes se acuerdan lo que pasó, Brahma le robó los pastorcillos a Krishna y después quedó atrapado él mismo en la ilusión porque Krishna se convirtió en todos los pastorcillos. Por eso se llama Vimohanan, ¿no? Porque fue un moja, Vimohanan Lila. Un pasatiempo en el que Brahma trata de engañar a Krishna y finalmente termina siendo engañado. Bueno, en ese pasatiempo sucede que el señor Brahma, después que se vuelve consciente del error que cometió, le ofrece oraciones a Krishna, como suele pasar con los envidiosos que se reivindican después de haber cometido un error. Entonces, él le dice un verso que es famoso, un verso que cita mucho Srila Prabhupada, que también Sarvabhauma Bhattacharya se lo dijo al señor Chaitanya. Le dice: los que buscan tu compasión, dice, Tatenu Kampan Susamik Shamano, Unshana Evatman Kritam Vipakam, Hrit Bhadvapur Vir, Vidadas Namaste, Shivetayo, Mukti Padesadaeva. Ese verso dice que los que están Susamik Shamano, los que están así fervientes de conseguir la misericordia de Krishna, son capaces de tolerar las reacciones de su propio karma. Dice Bunshana, Evadma Atma Krit significa lo que hizo, ¿no? El karma, las actividades anteriores. Entonces, Vidadas Namaste dice, a pesar de que están sufriendo miserias, igual usan sus palabras, igual usan su corazón, su propio cuerpo lo usan en el servicio devocional.
y eso los vuelve herederos del mundo espiritual. Bueno, Hridaya Bhak significa eso, herederos. Cuando uno va al significado de ese 10º canto, se encuentra con un análisis que hace Hridayananda Maharaj, porque ustedes saben que ya Srila Prabhupada no estaba en el mundo, así que esos versos son comentados por Hridayananda Swami. Y él hace una alusión a Sridhar Maharaj. Él cita a Sridhar Maharaj. Sridhar Maharaj es el comentarista original del Bhagavatam. Para el señor Chaitanya era el comentarista más importante, el que más gustaba el señor Chaitanya. Entonces, ahí en ese contexto él dice, ¿por qué es un heredero la persona que tolera su karma, se mantiene fijo en la conciencia de Krishna y termina como un heredero del mundo espiritual? ¿Por qué se usa esa expresión? Se usa esa expresión porque cuando un hijo se mantiene vivo para recibir la herencia del padre. De la misma forma, el devoto que se ocupa en el servicio de Krishna y se mantiene activo a pesar de cualquier tipo de adversidad, aún así sigue sirviendo a Krishna porque él está ansioso de obtener la misericordia de Krishna, entonces se vuelve el heredero. Esta es la primera parte de la explicación. Después, más adelante, dice este significado, que aunque el karma es algo que Krishna promete que toma el control de ese karma en el Bhagavad Gita, y de hecho el karma es anulado, es cancelado en el desarrollo del servicio devocional, aún así a veces puede quedar una reminiscencia, y esa reminiscencia puede ser eliminada por Krishna colocándolo al devoto en algún tipo de situación para superarse. Bueno, eso es un tipo de análisis porque a veces el devoto puede no tener karma también. Es el caso de los Pándavas. Los Pándavas no tenían karma, eso dice el propio Srimad Bhagavatam. No tenían karma porque eran todos completamente puros. Sin embargo, sufrieron mucho. Sufrieron mucho porque Krishna lo puso en determinadas situaciones para mostrar el Siddhanta, para que los devotos aprendan cómo se comporta un devoto frente a la adversidad. Esa es otra posibilidad. Pero también podría pasar de que un devoto tiene realmente bastante karma y todavía no está tan rendido y tampoco está tan fervoroso de recibir los resultados del servicio, de la práctica del servicio devocional. Entonces, conviene seguir analizando, conviene seguir viendo si en las escrituras tenemos más datos. A simple vista, el Bhagavad Gita dice, por todas partes dice que Krishna controla todo, en todo momento Krishna controla todo, de eso no puede caber ninguna duda. Krishna siempre controla todo. Entonces, por ejemplo, Mata para tarana ñakichidasti dananjaya, dice el Gita. O sea, yo, dice, yo, Mata, dice, estoy aquí y más allá de mí, para Tarán no hay nada. Naña. Mata para Tarán. Más allá de mí no hay nada. Sutremani Ganaiva, todo descansa en mí como perlas en un hilo. Bueno, eso es una afirmación de poder. Maya no puede tener jurisdicción donde tiene jurisdicción Krishna. Más allá de todo estoy yo. Para Tarán no hay nada antes que yo. Yo estoy por encima de todo. Eso es una afirmación de poder. Hay otras, Mayari Akshena Prakriti Suyate Sacharacharam. O sea, dice, yo controlo la naturaleza material. Prakriti. Prakriti no es independiente. Mayari Akshena. Maya ahí es yo. Mayari Akshena. Yo controlo Prakriti. Yo controlo la naturaleza material. Y la naturaleza material produce todo lo que es chara y achara, todo lo que se mueve y lo que no se mueve. Entonces, yo controlo lo que se mueve, yo controlo lo que no se mueve a través de la naturaleza material. Si algo pasa, ¿por qué pasa? Aparentemente
No hay otra explicación que porque Krishna está detrás de todo. Pero aún así todavía, aunque este tipo de afirmaciones u otras que no están en el Bhagavad Gita como Parasya Shakti Vidagya Suyate Swaviki Gyanabala Kriyacha, tengo múltiples energías, Bala Kriya, de poder, de pasatiempos, de Gyana Bala Kriya, de conocimiento. Evidentemente Krishna controla todo, pero despliega energías y lo despliega de una manera, y esa manera de desplegar a veces es difícil de entender. Cómo él exhibe el control sobre la naturaleza material. Perdón, sobre la vida de los devotos o en general de todas las entidades vivientes. Entonces, bueno, hay un pasatiempo, de este sí estuvimos hablando el viernes, en el tercer canto del Srimad Bhagavatam. En el tercer canto nos encontramos con Vidura. Vidura es el tío de los Pándavas. Era un asesor, era hijo de Vyasa, era una encarnación de Dharmaraj, era toda una gran personalidad, muy querido por todos, muy respetado por todo el mundo. Estaba en una asamblea de generales y estaba actuando como diplomático, estaba tratando de detener la batalla de Kurukshetra. Bueno, trató y en ese intento le dijo a Duryodhana, que era sobrino, y un sobrino en la cultura védica es un hijo, le dijo, ¿por qué no le das la parte que le corresponde a los Pándavas y listo, se acaba esto, se acaba el conflicto? Bueno, esto lo interpretó el envidioso Duryodhana como una ofensa y lo empezó a insultar, le dijo de todo, cosas muy horribles en la asamblea de generales, y todo lo que le dijo lo toleró Vidura. Lo escuchó y todos sintieron eso que nosotros llamamos la vergüenza ajena, ¿no? Sintieron que eso no era algo bueno para una gran alma, que eso no lo podía decir Duda, que estaba completamente alucinado, no podía decir eso. Pero lo dijo, en fin, cómo se posicionó Vidura frente a todas esas ofensas, todas esas cosas que le dijo Duryodhana. No dijo nada, dejó las flechas y su arco detrás de la puerta y se fue. El Bhagavatam dice que consideró supremos los actos de la energía ilusoria o de la energía externa. Y los acharyas analizan qué significa que él consideró supremos los actos de la energía externa. Significa que él vio a Yogamaya en Mahamaya. Yogamaya es la energía interna, Mahamaya es la energía externa. Yogamaya es la energía de los pasatiempos, Mahamaya es la energía que causa sufrimiento dentro del mundo material. Entonces, lo que vio él es Subhadra, donde estaba Mahamaya. Y dijo, bueno, esta es una oportunidad para servir a Krishna. Y no la voy a dejar pasar, no la voy a desaprovechar. Entonces, aprovechó, dejó todo, dejó la vida de palacio, que estaba llena de intrigas, de política y de actividad contaminante. Dijo, bueno, hasta acá llegué, y se retiró. Tomó Mahaprastha y desapareció. Entonces aquí se ve cómo el devoto, frente a una dificultad, un devoto por supuesto especial, avanzado, completamente formado, reacciona viendo la dificultad como una oportunidad que le da Krishna para servir. Entonces se va. Y lo importante acá es que ve a Mahamaya como Subhadra, la ve realmente a la energía material como la energía interna de Krishna. Esto uno puede preguntarse, ¿pero es tan así? ¿Realmente es que Yogamaya es Mahamaya? ¿Es tan así? Vamos al 10º canto del Bhagavatam. En el 10º canto del Bhagavatam nos encontramos con Kamsa. ¿Se acuerdan cuando nació Krishna? Todos siempre en el momento de Yamashtami leemos los pasatiempos, cómo aparece Krishna. Así que sabemos muy bien que cuando nace Krishna, nace adentro de una cárcel. Porque sus padres, Vasudeva y Devaki, estaban ahí prisioneros por su tío, por el tío de Krishna, ¿no? Kamsa.
Lo metieron ahí a los padres y ahí nació Krishna, nació en una cárcel. Parece una tremenda contradicción, pero nació en una cárcel. Bueno, cuando nació, el padre de él, Vasudeva, sabía que lo quería matar Kamsa, así que lo primero que tenía que hacer es sacar de ahí a Krishna. Y eso fue lo primero que hizo. No vamos a los detalles, simplemente tuvo una ayuda de Lila Shakti, de la energía de los pasatiempos, tuvo una gran ayuda, y de alguna manera se abrieron las puertas, en fin, encontró el camino, él salió, se fue a Brindavan, era una noche muy fea, llovía, había tormenta, se fue a Brindavan, dejó a Krishna en la casa de Nanda Maharaj, y había una niña que había nacido en ese momento, y la tomó y se la llevó a la cárcel. Esa niña era Subhadra, era la energía interna, que por orden de Krishna había nacido en la casa de Nanda Maharaj y Yasoda. Entonces, cuando llegó, Vasudeva sabía, era consciente de que esto significaba la muerte de la niña. Es fuerte, ¿no? Pero él era consciente de eso. Así que cuando empezó a llorar, los guardias advirtieron a Kamsa. Kamsa apareció en la escena y todos saben lo que hizo. Agarró a la niña y la quiso matar. ¿Qué hizo? La tiró contra una piedra, contra una roca que había ahí. Pero en el momento de tirarla, la niña hizo una especie de curva en el aire y se manifestó una deidad increíble, una mujer muy hermosa con guirnaldas de flores, pero que tenía armas por todas partes, tenía espadas, tenía mazos, garrotes, ¿no? Y todos sabemos quién es la mujer que usa todos esos atributos. Esa no es Yogamaya, esa es Mahamaya, esa es Durga. Y eso hasta el necio de Kamsa lo sabía perfectamente, sabía que esa diosa era Durga. Entonces, inmediatamente la reverencia, la diosa lo trata mal, lo trata de un tonto, un insolente por lo que había hecho, y no por arrojarla a ella, sino por haber matado a los hijos, todos los hijos que había tenido hasta ese momento de Baki y Vasudeva en la prisión. Entonces, Kamsa reflexiona, se da cuenta que eso que hizo estaba muy mal, la energía externa desplegó todo su poder en esa imagen y después se desapareció. Bueno, lo que sigue más o menos lo sabemos, pero tampoco es para el análisis. Lo importante es que uno se pregunta, ¿pero no era que había nacido Yogamaya en la casa de Nanda Maharaj? ¿Por qué Kamsa vio a Mahamaya? ¿Por qué Kamsa vio a Durga? Bueno, esa es la pregunta. Los acharyas contestan. ¿Por qué? Porque él era un demonio, no podía ver a Yogamaya. A Yogamaya solamente la pueden ver aquellas personas que están ocupadas en el servicio de Krishna, las personas que están bajo el efecto de la energía interna de Krishna. Entonces, ¿es la misma persona? Sí, es la misma persona, pero para el demonio es Mahamaya, para Kamsa era Mahamaya, para Kamsa era Durga. Entonces ahí se ve que es la misma persona. Es la misma persona. Pero por eso cuando la describe, nosotros decimos, pero era Yogamaya que nació en la casa de Yasoda en Brindavan y ahora se manifestó Durga. Sí, porque era la única persona que podía ver el demonio, no podía ver Yogamaya. Esto es muy importante, así como antes, en Mahamaya, en la manifestación de Mahamaya, en la forma del insulto de Durga, pudo ver Vidura, la energía interna. Aquí se invierten los papeles. A Yogamaya no la pudo ver Kamsa porque era un demonio, vio a Mahamaya. Aún así nos puede quedar dudas de esto, podemos pensar, sí, pero no sé si me contesta totalmente la pregunta. Está bien, pero algún otro indicio. Seguimos en el 10º canto, entonces. En un momento Krishna toma una decisión. La decisión de matar a un gran demonio. Había matado muchos demonios. ¿Por qué toma la decisión de matar a un gran demonio? Porque él había tenido
cuando vino a la Tierra en otra aparición, como Varahadet, había tenido un hijo de la diosa Bhumi, la diosa de la Tierra, la que controla todo Bhumandal, y él mismo había nacido un hijo, Naraka o Vamasura. Ese era un Deva realmente, ese hijo, pero las escrituras dicen que por la mala asociación se volvió un demonio. Realmente causó muchos problemas. Había secuestrado 16.000 reinas, ¿se acuerdan? Se las llevó, las guardó por ahí en su morada. Lo último que hizo era un robo, había robado a los dioses en algún lugar de Bhumandal, en la isla de Jambudip, hay, al este del monte Sumeru, hay unos jardines celestiales. En realidad hay por todas partes, ¿no? Pero los dioses estaban en unos jardines celestiales ahí al este del monte Sumeru, y él entró y le sacó artículos, les robó de todo, y se lo llevó. Era tan poderoso que nadie podía hacer nada. Entonces se fueron a quejar a Krishna, y Krishna dice, bueno, vamos a hacer algo. Entonces subió a su aeroplano y la subió a Satyabhama, una de sus reinas principales, y se fue para la morada de Narakasura. Cuando llegó era difícil de entrar, entonces el Bhagavatam dice que había conjuros, había como mucha magia por ahí, los demonios usan magia para repeler a los intrusos, a los invasores. Entonces era difícil para cualquiera entrar en ese lugar. Para Krishna, él empezó a hacer unos mantras ahí, inmediatamente desactivó los conjuros y entró. Una vez que entra, se encuentra con un demonio que estaba por ahí adentro de una fosa, el demonio Mura, lo mata. Y después los hijos de Mura lo atacan a Krishna, él también los mata. Y bueno, estamos haciéndolo rápido, un pasatiempo que es muy lindo, que el que no se acuerda lo puede releer. Y finalmente sale Narakasura para atacarlo. Y ahí empieza una guerra de esas típicas como las que hace Krishna, que a veces parece que está perdiendo la guerra. Como pasa ahí, como sucede cuando él pelea en la forma de Nishinjadeva con Hiranyakashipu. Parecía en un momento que Hiranyakashipu estaba controlando la situación. Bueno, esos son también lilas que hace Krishna, ¿no? Así que parecía que estaba perdiendo el control de la situación, y entonces parecía que iba a perder. Y la puso muy en ansiedad a Satyabhama, que estaba con él, estaba en el mismo aeroplano. Entonces, en un momento Satyabhama le dijo, matalo de una vez, matalo. Cuando le dijo eso, Krishna lo mató. Entonces, ¿por qué Satyabhama fue con Krishna? ¿Por qué Satyabhama le pidió a Krishna que lo mate? ¿Y cuál es el secreto detrás de esa historia? De nuevo, ahí van los acharyas. Y explican por qué. Porque como Narakasura era un demonio y su madre, la diosa Bhumi, estaba consciente de eso, le pidió a Krishna, le pidió, no mates por favor a nuestro hijo. Porque sabía que en algún momento, aunque nadie lo matara, Krishna iba a aparecer y lo iba a matar. Entonces le pidió ese favor, no lo mates, y él le concedió el deseo, porque es un devoto. Pero tenía que matarlo, no había forma de no matar a ese demonio. Entonces llegó a Satyabhama, y cuando Satyabhama le pidió que lo mate, lo mató. ¿Y eso qué tiene que ver? Que Satyabhama es la causa de Bhumi. O sea, es la octava superior de Bhumi, porque todas las Lakshmis son expansiones de Radha, porque todas las diosas en este mundo material son expansiones de Lakshmi. Entonces, cuando él recibe ese pedido, él recién está habilitado. Por supuesto que podía hacerlo igual, pero él no quería romper su promesa y quería mostrar que Bhumi era una manifestación de Satyabhama. Y ahí de nuevo vemos lo mismo. Vemos que es la misma energía. Cuando actúa la energía superior, también está actuando la energía inferior y viceversa.
Y es más la manera en que ve el devoto, la percepción que tiene el devoto, y no la parte pragmática en sí, o sea, el hecho en sí siempre es igual, las dos energías están ahí porque es la misma energía. Pasa también en el pasatiempo de Chitraketu. Nosotros muchas veces, ¿no?, discutimos ese pasatiempo. Chitraketu insulta al señor Shiva, el señor Shiva no acepta la ofensa porque se da cuenta que no es una ofensa, es aparente la ofensa. Pero Durga, en la forma de Parvati, lo interpreta como una ofensa y lo maldice para que vaya al infierno. Entonces Chitraketu también ahí ve a Parvati Devi. Parvati Devi es la energía externa, pero él no vio a Parvati Devi. Él vio a Yoga Maya. Entonces pensó, esta es un arreglo que está haciendo Krishna con Yoga Maya para hacerme algún tipo de favor. No parecía un favor muy grande porque lo estaba mandando al infierno. Lo estaba mandando a nacer como un demonio, pero él no dudó de que era un favor. Y no dudó, el Bhagavatam dice que no se perturbó en lo más mínimo. Le pidió disculpas a Parvati Devi y después la circunvaló y se fue. Narayan Parasarvena Kustaschana Vivyati Swarva Pavarga Narakeshu Apituliarta Matbhaktir. El verso que el señor Shiva le dice a Parvati Devi es significativo, ¿no? Es una instrucción de oro. Le dice, los devotos del señor Narayan no les importa nacer en el infierno, no les importa la liberación, no les importa ir al cielo. Nada de eso les importa, solamente el servicio devocional. Así que la percepción de Chitraketu fue, no voy a perder el horizonte, esto es para servir a Krishna. Si lo arregló Krishna es por eso. Entonces vio, en Mahamaya vio a Yoga Maya. A pesar de que Chitraketu en una vida anterior no había podido verlo así, cuando tuvo ese hijo que le causó tanto sufrimiento. Pero los devotos aprenden, evolucionan con las experiencias de la vida. Así que de esa manera vemos dos ejemplos bastante claros de cómo el devoto que avanza puede ver en la misma energía cuál es la que realmente está actuando. A pesar de eso, no se puede decir que para todos es igual. No se puede decir que para todos es igual. Entonces, si revisamos el Bhagavatam, vamos a ver que hay distinciones. Por ejemplo, en el tercer canto del Srimad Bhagavatam se dice que Uddhava se acercó a Krishna y Krishna instruyó a Uddhava, que estaba muy ansioso porque sabía que Krishna estaba por dejar los pasatiempos eternos en este mundo. Y en el momento que Uddhava empieza a recibir instrucción de Krishna, aparece el sabio Maitreya en la escena. ¿Y quién es Maitreya? Maitreya, que es uno de los protagonistas del Bhagavatam, es una persona notable, es un discípulo de Parayara Muni. Parayara Muni es uno de los munis que hizo un trabajo muy parecido a Vyasa. Escribió los Vedas, ordenó los Vedas. Era discípulo de Parayara, era amigo de Vyasa, de hecho. Y se dice por ahí que admiraba a Vyasa y que Vyasa lo admiraba a él. Pero tenía contaminaciones de Jnana, eso significa que él deseaba la liberación. Los devotos no desean la liberación, como dijo el señor Shiva en el verso que citamos antes. No quieren ni la liberación, Swarva, Apavarga, Narakeshu. Apavarga no la quieren, Apavarga es la liberación. Swarga no lo quieren, es el cielo. Narakeshu no les interesa si los mandan al infierno. Entonces, estaba en una situación diferente, él buscaba la liberación. Eso, en el lenguaje de los devotos, es no puro. Es un devoto que está mezclado, es un Misra Bhakta. Entonces él tenía la contaminación de la liberación.
él llegó a la escena en el momento que iba a ser instruido Uddhava. Y en ese contexto, Srila Prabhupada analiza la diferencia entre Uddhava y Maitreya. Y dice, Uddhava estaba ahí porque era amigo de Krishna. Él tenía una relación amorosa, de amistad con Krishna, estaba en un Sakyaras. Y Maitreya no, pero también llegó al lugar. Krishna le dio más atención a Uddhava. ¿Y por qué llegó Maitreya a ese lugar? Maitreya no llegó por un arreglo directo de Lila Shakti, o sea, de la energía que ordena esos pasatiempos para los devotos puros. Llegó por alguna Agyata Sukriti, dice. La traducción textual de Agyata Sukriti es alguna piedad desconocida, pero se refiere ahí a Bhakti, algún Bhakti que hizo antes y que se acumuló y eso se transformó en un tipo de suerte. Entonces, aquí vemos que hay dos devotos, uno que es un Mihra Bhakta, Maitreya, otro que es un devoto puro, y los dos reciben la misericordia de Krishna, pero de forma diferente. Uno llega por actividades acumuladas devocionales, el otro llega distinto, porque Krishna directamente arregla esto. El propio Bhattan dice, atrasargas visargas ya están apoyan en Nutaya, que hay muchas energías que intervienen en este universo. Stanan, Poyanan, Utaya son tipos de energía. Stanan mantiene todo el mundo material. Y Poyanan mantiene específicamente a los devotos. ¿Y qué significa que mantiene los devotos? Está incluso interviniendo directamente en las transmigraciones de los devotos. Entonces, la energía, para retomar y un poco concluir lo que se dijo, la energía externa y la interna son la misma, y las dos responden al, digamos, al deseo de Krishna o a la orden de Krishna. Madhyaya Akshena Prakriti. Yo soy el que gobierna a Prakriti. Yo gobierno Prakriti. No es independiente, está diciendo ahí. Prakriti no es independiente. Y Prakriti en el mundo material es una expansión de la energía interna. Entonces se tiene que concluir que cuando sucede algo, siempre es un arreglo de Krishna, porque Maya no hace arreglos independientes. Eso es lo que se manifiesta a los demonios como Kamsa, se manifiesta como Mahamaya, se manifiesta hacia los que no conocen a Krishna como Mahamaya, y se manifiesta como Yoga Maya para los devotos. Y esto en la medida que es más y más dentro de la conciencia de un devoto, es más evidente, también esa dinámica de reciprocidad es más fuerte. Pero en definitiva, la conclusión es lo que dijimos al principio. Tatenukampan susamik shamano bunshanevadman kritam vipakam he badvapur vir vidadas namaste shivetayo mukti pade sodayavak. Que si uno quiere la misericordia de Krishna, tolera el resultado de sus propias acciones. Y sigue sirviendo, y eso es lo que lo cualifica como heredero del mundo espiritual. Bueno, vamos a dejar aquí. Y si alguien quiere preguntar alguna cosa, tratamos de responder. Muy,
Muchas gracias por su disertación, Prabhu. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Ya. ¿Por qué a veces eh, pasa que a los devotos, hay muchos devotos que tienen grandes realizaciones y son muy rendidos, así, y a veces le pasan cosas muy fuertes, ¿no? Eh, y cuando yo analizo, ¿no? Si a mí me pasaran esas cosas, yo ya estaría destruido, ¿no? Pero yo veo que esos devotos, como que no le afectaran o encontraran algo bueno de todo lo que les pasa, ¿no? ¿A qué se debe eso? Quizás se debe a lo que usted está explicando, ¿no? Pero quisiera que usted lo explique con sus palabras. Gracias, muchas gracias. No, por nada, pero bueno, en realidad esa capacidad de ver a Krishna donde está Maya surge de la práctica. Y como toda práctica, la práctica es progresiva. Si uno es colocado en una situación por Krishna, tiene que estar un poco tranquilo, digamos, en el sentido de que Krishna no le va a pedir que haga algo que no está capacitado para hacer, o que afronte una situación que no es capaz de resolver. Por lo general, las situaciones que resolvemos están en el límite de nuestra capacidad, y esa es la mejor manera de aprender. Mismo cuando un atleta de primera línea es entrenado, se lo coloca en el límite de su capacidad, para que pueda progresar un poco más. ¿Mm? Entonces, esa dinámica de colocar a la persona en el límite de su capacidad hace que progrese. Y la característica del devoto es que tiene esa confianza, básicamente. Desarrolla la confianza de que eso es algo que Krishna me está dejando, está permitiendo que me suceda, por lo menos está permitiendo que me suceda, porque esto me va a dar la capacidad de progresar un poco más. Eso es la fe que se fortaleció. Cuando uno estudia los Goswamis, dice que el proceso de servicio devocional es un proceso, tiene toda una secuencia de estados o estadios, ¿no? Adusradata, tasadu, sangota, vayana kriya, tatonata, nibriticia, tatonista, rochista, dice, al principio algo de fe, necesito algo de fe, adusrada, sangota, vayana kriya. La fe lo lleva a uno a sadhu sangha, a la asociación con devotos. Devotos honestos, no estamos hablando de sadhus. De los sadhus uno obtiene información y esa información le da más fe a la persona. Entonces, al principio esa fe es un poco débil, es algo que sirve solamente para arrancar, para iniciar, pero rápido se fortalece con la asociación. Y es esa la fe que lo lleva a uno a pensar, si Krishna me pone en esa situación, es porque yo estoy en capacidad de superarlo. Y claro, si uno piensa en las pruebas que tuvo que solucionar Srila Prabhupada, que con unos, no sé, no recuerdo si eran $30 en el bolsillo y una bolsa de cereal, se vino de la India a Estados Unidos y simplemente dependió de Krishna porque no tenía otro recurso, no tenía otra forma de sustentarse. Claro, eso no lo vamos a poder hacer nosotros, porque eso lo puede hacer una persona como Srila Prabhupada. Era una persona de edad muy avanzada, había sufrido varios infartos en el camino, en el Yaladut, en el barco. Llegó totalmente desprotegido, solamente se podía refugiar en Krishna. Eso lo puede hacer un Vaishnava del estatus de Srila Prabhupada. O otros tipos de pruebas que a veces son extremas, como el discípulo de Ramanuja, Puresh, que soportó que le punzaran, los shivaístas le punzaran los ojos, y él les agradeció, le dijo, esto es un servicio para mi guru. Entonces,
la fe en Krishna es algo transversal, no es algo que se dirige puntualmente a Krishna. Es en el guru, es en que Krishna está controlando todo, es que está detrás de todo. Y cuando el devoto pone un poquito más de fe, recibe un poco más de realización, y pone otro poquito más de fe y recibe otro poquito más de realización. Y en lenguaje ordinario sería eso. Se fortalece esa fe en esa dinámica. Y bueno, un día el devoto ya tiene una fe muy fuerte. Y lo que caracteriza, dicen los Goswamis, a un devoto neófito, de un devoto avanzado, es solamente la fe. Solamente la fe. El nivel de la fe, ¿no? El grado de la fe. Perdón. Muchas gracias, Prabhu. Tenemos una pregunta acá de Yeshvara Prabhu, que Sí. dice, es un devoto de Perú, que vive en Huancayo, dice, Hare Krishna, Prabhu, ¿cómo reconocer si es arreglo de Yoga Maya o de Mahamaya? Y dice que también muy buena clase. Bueno, gracias, Prabhu. Bueno, reconocerlo es, como dijimos, es el producto del ejercicio del Bhakti o de la práctica del Bhakti. Generalmente nosotros no reconocemos a Yoga Maya. Cuando empezamos el servicio devocional decimos, tengo muchos problemas porque tengo mal karma. Eso es lo que nosotros decimos. Y la verdad es que eso puede ser posible porque tenemos mal karma, pero muchas veces Krishna reduce ese karma. Karma. El Brahma Sanjita dice, cuando uno se ocupa en servicio devocional, Krishna reduce el resultado de esas reacciones. Entonces a veces sí es karma, pero es un karma aletargado, es un karma suavizado. Entonces uno debería recibir un golpe más grande de la naturaleza material y como está sirviendo recibe un golpe suave. Claro, el grado de rendición es lo que determina qué tipo de reacción va a recibir, ¿no? El devoto muy rendido, Krishna sabe que le va a dar una reacción fuerte, una reacción débil. Krishna sabe. Ahora, uno, ¿cómo lo reconoce? No hay formas de hacer no sé, un tipo de ensayo científico y determinarlo. No se puede. A veces la conducta de la naturaleza material es enigmática. Por ejemplo, los físicos hicieron un experimento una vez. No lo vamos a describir el experimento porque digamos, no viene al caso. Pero ellos observaron un electrón que iba hacia una pantalla a estrellarse y pasaba por una rendija doble. Y vieron que cuando miraban al electrón, el electrón se comportaba de una manera. Y si no lo miraban, se comportaba de otra. Ese experimento cambió la física, porque nunca nadie entendió por qué el electrón cuando lo miran hace una cosa y cuando no lo miran hace otra. No se puede entender. Y esto no es una cuestión de enfoque, es bien práctico, es un experimento. Cuando lo observan a través de un tipo de sensor o algo, el electrón hace una cosa, pero si no lo observan hace otra, como si tuviera inteligencia y se diera cuenta que lo están mirando. Eso pasa y desconcertó a los físicos que no son tontos y de hecho pudieron hacer una ecuación para explicar eso. La ecuación de Redinger es eso, pero no pudieron nunca entender por qué lo hacen. Y hasta hoy en día se pelean diciendo lo hace por esto, lo hace por otro, pero nadie sabe por qué lo hace. De la misma manera, nosotros, que no somos físicos, la tesis nuestra es poder entender cómo Krishna actúa y Yogamaya es Mahamaya y viceversa. Y cómo está detrás de Yogamaya, de Mahamaya, cómo está detrás de Mahamaya Yogamaya, cómo está la energía interna de Krishna. Es todo el esfuerzo de nuestra vida entenderlo. Ahora, ¿por qué el devoto se vuelve pacífico? Prayanta, como dice el Gita, se vuelve prayanta porque un día lo entiende.
Es seguro que lo entiende, pero tiene que pasar por el proceso. Esta ciencia de la autorrealización no se puede aprender por leer libros. Tenemos que leer los libros y a la vez practicar. Si se practica y no se leen los libros, es incompleto. Si se leen los libros y no se practica, es incompleto. Entonces, la práctica es leer los libros, estudiar las escrituras, escucharlas y escucharla de los acharyas, o sea, no tener una versión. A mí me parece que este verso, porque para llegar a mí me parece, la persona tiene que tener un acervo acumulado de servicio devocional. Entonces, lo vemos al servicio devocional como los acharyas lo ven. Y el proceso es así, es como binario. Tiene un aspecto de práctica y un aspecto teórico de cultivo. Tenemos que practicar y leer las escrituras, y esa dinámica hace que uno vaya entendiendo. Entonces, en algún momento puede ser que Krishna se revele, que Subhadra se revele y Subhadra diga, bueno, lo dejo que lo vea, lo dejo que me vea en cada situación. Pero bueno, eso es tan difícil de saber cuándo llega y cómo, que nosotros en el mismo Prabhupada Lila escuchamos que Srila Prabhupada dijo, y me sentí desalentado y me quería volver a la India. O sea, esto no es algo absoluto. Es una percepción que se desarrolla, pero no quiere decir que se pierden los sentimientos o se pierde la identidad antropológica por ser un devoto, no. El devoto después piensa y puede ver a Krishna detrás. A veces no lo ve en el momento y después lo ve. O sea, lo ve a veces después de 2 años, de 3 años, uno dice, estaba Krishna detrás. Entonces es un proceso y no hay una ecuación, porque no lo hay, es practicar y ver. A veces se tarda mucho tiempo en ver cómo Krishna estuvo detrás de algo. Un devoto muy querido, un sannyasi realmente, guru, hoy en día de ISKCON, me dijo una vez, hay una parte de mi vida que es muy oscura en mi relación con Srila Prabhupada. Sin embargo, después de 20 años, esa oscuridad se volvió luz. Entendí lo que Krishna me quería mostrar. Entonces, no es que se ve en el momento que pasa, no funciona así. Se practica y Krishna lo muestra en algún momento y aparece esa certeza que después cuando uno está abrumado por la naturaleza material, uno dice, ¿cómo me puede estar pasando esto? Tiene por lo menos la capacidad de tolerar y decir, no importa, Krishna debe estar detrás, lo voy a ver en algún momento. Bueno, no sé si dije lo que quería decir y si se entendió lo que quería decir, pero más o menos sería así. Yo creo que sí, es muy explicativa su explicación. Acá está la madre Maharama, pregunta, ¿cómo atribuir lo que nos pasa? ¿Es por karma o por nuestros errores? Bueno, el verso justamente el verso que usamos como el mukhya, el mukhya es la cabeza, ¿no? El mukhya de esta presentación fue el Tatenu Kampan Susami Yamano Mushanabad Makritam Vipaka. Entonces, ese verso dice que aun cuando sea todo karma nuestro, puede ser karma reducido, puede ser karma inducido, puede ser. Pero aún siendo karma nuestro, Krishna está detrás. Es como si, así para explicarlo en forma, digamos, coloquial, en forma ordinaria, ¿no? En forma ordinaria es como si el padre sabe que el hijo
no va a tener la fuerza para caminar, porque es muy chiquito, pero le tiene que enseñar. Entonces usa algún recurso. Mi papá me puso una toalla y me ató con esa toalla y me soltaba y me agarraba, me soltaba y me agarraba. Un poco eso es lo que hace Krishna. Nos hace pasar por la prueba porque tenemos que nosotros desarrollarlo, nosotros tenemos que desarrollar esas capacidades, tenemos que practicar. Practicar, la palabra practicar es interesante porque significa que potencialmente existe la capacidad. Si uno practica, la desarrolla. Si no, no practicaría. Uno no practica volar nunca porque no puede volar. Lo que practica, por ejemplo, es caminar. Entonces, Krishna sabe que la práctica del Bhakti nos lleva a entender que somos eternos sirvientes de Krishna, pero está un poco por detrás, ¿no? Está mirando, y cuando uno ya no soporta más, dice, bueno, paren, y ahí los dioses paran y aflojan todo. Entonces el devoto respira. Krishna está viendo, porque ¿cómo no va a ver si está adentro? Adentro de la persona hay dos almas, uno es Krishna. Así que está ahí, está mirando. Cuando uno ya está en un estado de confusión que va a perder estatus devocional, y bueno, Krishna interviene si es sincero, ¿no? Porque muchas veces el devoto tiene problemas porque está buscando tenerlos, se está tirando en los problemas, se está zambullendo en los problemas. Tenemos el caso de devotos que hicieron eso, pero aún así Krishna también lo sacó. El rey Pururava en el Srimad Bhagavatam. Pururava se enamoró de Urvasi. No tendría que haber hecho lo que hizo, perdió completamente la cabeza, se volvió loco por una diosa. Perdió toda su capacidad como rey, como héroe, como todo. La misma Urvasi lo despreció. Y parece que ahí se acabó Uddhava, pero el devoto, Kauteya Pratiyani Hiname Bhakta Pranasati, el devoto no perece, dice Krishna. Andá y decile a todo el mundo, le dice Arjuna, mi devoto nunca perece. Así que ese Pururava, a pesar de que estaba mal, pero muy mal, ¿qué le pasó? En el final del Bhagavatam, en la última escena del Bhagavatam, aparece de nuevo Pururava. Y uno dice, a ver, ¿qué es el Aila Gita? El Aila Gita es la reflexión de Aila, pero Aila era Pururava. Acá está reflexionando Pururava. ¿Qué dice? Pururava dice, ¿por qué hice lo que hice? ¿Cómo pude caer en eso? Paso seguido se rinde a Krishna. Entonces, el devoto sale, en algún momento sale. Ve y declara osadamente, mi devoto nunca perece. Entonces, si uno cree eso, bueno, uno puede decir, pero yo no soy todavía un devoto. Sí, está bien. Estamos en formación, pero todo el que se acerca a Krishna, que sea por sufrimiento, se vuelve devoto. Eso lo garantiza el capítulo 7 del Gita. 4 personas me sirven, se acercan a mí y yo las quiero. Yo los quiero a esos seres yo los quiero, dice Krishna. Bueno, por cualquier razón que uno se acerca a Krishna, Krishna lo vuelve a uno devoto. ¿No se escuchó? ¿No se escuchó lo que dije? Ahí sí. Ya. Y Yervan Nityananda, bueno, voy a comenzar desde el comienzo porque parece que no se escuchó. Y Yesvaran Nityananda, Prabhu dijo que la primera pregunta, ¿no?, que hizo, que sí le satisfizo, que es muy buena pregunta, muy buena respuesta, perdón. Y mandó otra pregunta, dice, Hare Krishna, Prabhu, quisiera saber dónde comienza el karma, si es en el mundo espiritual o en el mundo material. En el Esa fue la mundo, pregunta. sí, entiendo. Gracias, Prabhu. Bueno, en el mundo
espiritual no comienza el karma, porque no existe ninguna posibilidad de que comience, no hay karma. El karma comienza cuando uno toma contacto con el ego falso. Y esa cobertura es posible cuando uno entra en la naturaleza material. Entonces, las escrituras dicen que de un modo general caemos como Brahma. Uno puede decir, pero tan bajo llegamos. Sí, caemos como Brahma y somos esos Brahmas que no lograron salir después de cumplir con su función de Brahma y se degradaron. Entonces, el karma tiene origen en el deseo, no en la acción propiamente. Es el deseo de ser independiente. Ese deseo está siempre en nosotros porque es una especie de potestad de nuestra identidad. Los acharyas han explicado que eso es porque somos tatasta. Tatasta significa somos marginales, pero no marginales por ser la marginalidad digamos, de tener una tendencia maligna o algo así. No, estamos en el margen, estamos en el límite entre Yogamaya y Mahamaya. Tenemos a veces el deseo de ser independientes. Esa independencia es la que nos involucra con el karma. Esa independencia la tenemos en el mundo espiritual. Y en el mundo material se transforma en karma, porque el karma es cría, es acción. La acción no puede existir en el mundo material, porque no hay, espiritual, porque no hay condiciones para eso. En el mundo espiritual solo hay energía interna. Pero tenemos esa semilla de independiente o de independencia. Y esa independencia la traemos aquí. Krishna nos cubre con el ego falso y ahí sí cambian las cosas. Porque una vez que uno está dentro del ego falso, dentro del ahankar, el ahankar toma 3 formas, en la ignorancia, en la bondad, en la pasión y todo eso que hemos leído tantas veces en el Srimad Bhagavatam, y ahí la acción tiene consecuencias. El karma se origina aquí en el mundo material porque tiene una raíz que nunca va a dejar de tenerla. Todos los paramahansas liberados, todos los nityasidas que están en el mundo espiritual también lo tienen. Y es su deseo independiente. Está ahí, son independientes, están porque quieren, si quieren no están. Nadie está forzado a estar. El 75%, dice el Shastra, nunca toma la decisión de irse, y el 25% sí. Nosotros estamos en esa minoría. También hay otras preguntas, Prabhu. Adikarta Prabhu pregunta, ¿algunos devotos pueden identificar cuál de las energías están actuando? Otros no. Otros no. ¿Es igual la aceptación que el entendimiento? ¿No es una forma, no es una forma de sentimiento de resignación? No sé si se entiende la pregunta. Si quiere, le puedo poner el micro para que la formule, Prabhu. No, porque como es mi esposa, yo le entiendo lo que piensa. Ya, entonces, Entonces, vamos a ir. Sí, la verdad es que como así en la parte de preguntas, cuando entramos en la parte informal de la charla, yo decía esto de que no siempre uno se da cuenta en el momento. Por eso puse el ejemplo de este devoto que dijo, 20 años después vi lo que pasaba. Necesitamos perspectiva, pero esto yo digo que es también una limitación antropológica que tenemos. ¿Por qué? Porque para muchas cosas en la vida, y no solamente para las estrictamente espirituales o que tienen que ver con el servicio devocional, para muchas cosas, nosotros necesitamos perspectiva, necesitamos un poco de tiempo. Cuando se estudia también, uno estudia, pero en el momento no aprende, aprende después. Un poco cuando practica, un poco cuando revisa, un poco cuando pasa por ciertas situaciones. Entonces, eso de que es una resignación, para mí no está tan mal. Yo creo que sí es una resignación.
En el momento mismo uno lo toma como resignación. ¿Por qué? Porque tiene algo de fe. Dice, bueno, me resigno a que esto no lo puedo superar de ninguna manera, solo lo tengo que afrontar, lo asumo. Pero creo que Krishna en un momento me va a mostrar por qué. Entonces es una resignación con fe. Hay otras resignaciones que son sin fe. Hay una filosofía en particular que cree en el destino de una manera así muy fuerte, que no se puede modificar, ¿no? El destino lo lleva a uno inexorablemente a las situaciones y uno no puede superar el destino. Entonces, esa filosofía es resignativa. Uno se resigna, no hay nada que hacer, el destino es más fuerte. Entonces, bueno, adherían a esa filosofía, por ejemplo, el general San Martín. Se llama estoicismo, el estoicismo es así. Algunos estadistas famosos fueron estoicos, y ellos creían en la fuerza del destino, pero ahí no está Krishna. Está simplemente la resignación, nací para esto y esto inexorablemente va a pasar, yo no puedo hacer nada. Ellos hasta dan ciertos ejemplos, dicen que es como, también lo usamos nosotros, esto de poner el aro en la nariz, en el animal que lo lleva. Bueno, ellos, los estoicos, usan esa imagen, ¿no? Nosotros la aceptamos a veces así, pero siempre pensando que Krishna está detrás, no es una resignación, digamos, fría, una resignación a secas, es una resignación sabiendo que no puedo contra esto, pero Krishna me va a ayudar, en algún momento me lo va a mostrar. Y ese momento puede pasar un tiempo. Y ahí está la importante de tener algo de fe. Otro devoto, bueno, por eso es bueno asociarse con devoto, porque a veces uno no aprende ni por practicar ni por leer, pero aprende por escuchar. Y otro devoto, un devoto que ya no está en el cuerpo y que fue muy importante para mí, ¿no? Un devoto mayor, estaba sufriendo mucho en un momento de su vida, mucho, le pasaba de todo, y me dijo, yo entiendo la filosofía de la conciencia de Krishna, y bueno, y a mí me consta, la entendía muy bien, ¿no? Dice, pero no me sirve de nada en este momento. Lo único que me sirve es tolerar. Entonces, eso es muy importante lo que dijo, porque bueno, tenía fe en que eso tenía que pasar, y estaba dispuesto a tolerarlo, pensando que Krishna estaba detrás. Entonces, se puede aprender, ¿no? También de escuchar. O cuando uno llega a una situación, Krishna a veces le da la memoria. Mata Smriti Jnana Poja, de mí viene la memoria, el recuerdo, el conocimiento, el olvido. A veces recordamos algo en el momento clave. Prabhu, tenemos más preguntas de Facebook y de acá del chat del Zoom. ¿Se escucha, no? Lo que hablo. Perfecto, sí. Sí, acá Roberto, no sé si es Prabhu o Bhakta, pero Roberto Prabhu dice, ¿cómo canalizo la energía interna de Subhadra cuando se manifiesta? O sea, ¿cómo hago para comprender que estoy experimentando una señal de Krishna? Generalmente no puedo experimentar la realización porque no entiendo las señales, mensajes que vienen desde mi exterior. Eso es. Sí. Bueno, hay una respuesta porque más o menos todo lo que dijimos es que detectarlo en el momento que sucede es, si no imposible, por lo menos pero muy difícil. Y que solo sería algo reservado a devotos muy especiales. Pero hay algo sí que nos puede dar una tranquilidad.
Y es, valga la redundancia, es la tranquilidad. Muchas veces cuando uno se rinde a aceptar algo que es inexorable y se rinde pensando que Krishna lo va a ayudar y está por detrás, inmediatamente viene un sentimiento de paz, un sentimiento de tranquilidad. Es igual que cuando uno, igual, pero al contrario, cuando uno hace algo mal, ¿no? Y que incluso puede ser que eso no sea tan grave y que tampoco sea tan evidente que otros vean que esté tan mal, porque según el punto de vista de otros puede ser que no esté tan mal. Pero para uno sí está mal, entonces queda ese sentimiento de insatisfacción. ¿Mm? Como algo así como dame otra oportunidad, Krishna, porque la verdad que así no debía haber procedido. De la misma forma, cuando uno es enfrentado a un arreglo de la energía externa y uno lo toma como la energía interna, entonces lo que pasa es que inmediatamente experimenta, más o menos inmediatamente experimenta esa tranquilidad. Bueno, como dicen a veces los que no tienen a Krishna, pero está bien, dice, tengo mi conciencia tranquila. ¿Pero por qué la tienen tranquila a la conciencia? Porque hicieron lo correcto. Entonces, Krishna da algún tipo de alivio cuando la persona hace lo correcto, se rinde, a pesar de que no tiene ni siquiera las herramientas para superar la situación. Y bueno, tenemos que estar un poco dispuestos a eso, porque el proceso de servicio devocional puede ser que nos pongan en una situación así al principio, en el medio o en el final. Ustedes vieron que hay devotos como el rey Bharata, por ejemplo, que se cayó cuando estaba en Baba. Él ya estaba en Baba. Estaba en un... Rati Baba es cuando ya estaba pegado a Krishna. Él ya estaba con síntomas de éxtasis. Lloraba por Krishna y se cayó por un venado, por apegarse a un venado. Entonces, puede pasar. Y no es superficial lo que le pasó. Tuvo que pasar toda una vida como venado. Toda una vida como venado. Claro, si uno piensa, bueno, es una historia, pero sí, es una historia, pero nosotros sabemos que además de una historia, es una historia verídica, eso pasó. Le pasó a un Bhakta avanzado. Por eso, como puede pasar en cualquier instancia del Bhakti, uno tiene que estar preparado para estas cosas. Y es mejor prepararse escuchando las escrituras y discutiendo esto con los devotos, para que Krishna justamente lo prepare a uno, le dé las capacidades, porque si por algún revés del karma tenemos que pasar por una situación fuerte, es mejor estar preparado. Pero eso de percibir Yogamaya así como así, que yo sepa no se puede. Ahora, bueno, capaz que hay alguna excepción por ahí, pero la única manera es practicar hasta que se puede ver Yogamaya detrás de Mahamaya. Prabhu, lo que usted dijo ahora me estaba haciendo reflexionar sobre algunas cosas que hacemos automáticamente, ¿no? Que a veces, y que a veces nuestro, ¿cómo se dice? Paramatma, decimos nosotros, ¿no? Nos hace ver que hemos hecho mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo estaba dándole mucha importancia al devoto, al Bhakta, Roberto, si era Bhakta o era Prabhu, pero en realidad para mí todos son Prabhus, sean iniciados o no iniciados. Y más bien yo quisiera ser Bhakta, ¿no? ¿No? Y yo no debería verme como un Prabhu. Entonces, esa reflexión es la que me daba vueltas mientras usted hablaba todas estas cosas interesantes. No, por eso pido disculpas cualquier ofensa. Vamos a continuar eh,
el chat. Acá dice, otra pregunta de Tatuavit, esta es de Facebook, dice, si te pasa cosas que no quisieras y entiendes que pasó por inmadurez y uno se lamenta por no haber sido como quiso, ¿cómo comprender este karma? Esa es la pregunta de Bueno, Tatuavitas. ok. El entender el karma es prácticamente un proceso de lo que nosotros llamamos vidya. Vidya es conocerse a sí mismo. Los devotos puros han explicado que por conocerse a sí mismo uno no puede llegar a Krishna. No se puede. O sea que vidya no da la capacidad de llegar a Krishna, pero sí es un requisito. Hay que conocerse a sí mismo. Pero también hay que conocer a Krishna. Y por eso no nos podemos centrar tanto en vidya, no nos podemos centrar tanto en el conocimiento de nosotros mismos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿O por qué pasa aquello? Yo digo, esto es también en parte una apreciación, que vivimos la vida devocional y tenemos que, mientras la vivimos, tenemos que estar preparados para afrontar los problemas que se pueden presentar, como estos grandes problemas que citamos hoy de las escrituras del Bhagavatam, que son paradigmas, que son ejemplos que nos ayudan a reflexionar cómo nos tenemos que comportar nosotros, ¿no? Ahora, entender la naturaleza de lo que nos pasa a veces es prácticamente imposible, porque, bueno, ya sabemos cómo funciona esto, prarabdha y aprarabdha. Uno hace actividades, el resultado de lo que hicimos en una vida pasada se llama prarabdha, es por qué somos así ahora, por qué somos así, hombre, mujer, lo que sea, en determinada situación de la vida. Y aprarabdha es lo que viene después. O sea, las semillas de los pecados que se acumularon por lo que hicimos en otras vidas y en esta misma, y va a definir nuestro próximo cuerpo. Las escrituras dicen que a prarabdha se puede eliminar casi completamente solamente cantando Hare Krishna en Abhasa Nam. O sea que si uno no llega al canto puro, al canto con fe, Sradanam o Premanam, aunque no llegue a ese canto, solamente canta Hare Krishna en Abhasanam. Abhasa significa reflejo, ¿no? Reflejo. Es el canto más débil, pero sin ofensa. Si uno simplemente hace eso, destruye los pecados en forma de semilla y en la próxima vida, entonces prácticamente tiene la garantía de ser un devoto desde el principio, muy avanzado, o quizás más que eso. Pero, entonces, ¿en qué se centra uno? Es como si a uno le dicen, vas a entrar en el tren fantasma, ¿no? Cuando uno va a entrar en un lugar donde va a tener shock, como ahí es voluntario, ¿no? Uno se mete en el parque de diversiones en el tren fantasma, se prepara para los impactos, está preparado, puede pasar esto, puede pasar lo otro, puede pasar lo otro, está esperando que pase. Entonces, está bien que esperemos que pase y estar preparados para eso. Ahora, el análisis del origen y todo eso es a veces imposible. Muchos devotos les pasan cosas y piensan, esto es porque hice tal cosa, o porque hice tal otra, o casi seguro por tal razón. No se puede. No se puede determinar eso. Es muy complejo, el karma es terriblemente complejo. Es muy, pero muy complejo. Entonces, estar preparado es estar preparado para soportarlo, o no es que siempre va a haber que soportar algo, quizás no hay que soportarlo. Tampoco es que no lo vamos a llevar al formato pesimista, que te tiene que pasar algo para avanzar en la conciencia de Krishna. El proceso mismo purifica por escuchar los pasatiempos, por cantar
por cantar los santos nombres, por seguir los principios regulativos. Eso purifica. Pero a veces un evento purifica haciendo dar un salto, ¿no? Un evento específico. Y no hace falta identificar por qué nos está pasando. No hace falta tanto vidya. Con Bhakti nos sobra, con tener esa fe que Krishna está detrás. Voy a pasarla, como sea. No sé si contesté. Prabhu, ya no hay más preguntas. A ver, voy a mirar en Facebook por última vez. Por lo menos acá en Zoom no hay más preguntas. Hay glorificaciones. Gracias por su clase. Dice Prabhu, Advaita Thakur, Prabhu, Gracias. Yeshwara Prabhu. Ahora, si desean hacer alguna pregunta, también pueden levantar la mano y hacerla por el micrófono. O si ya no hay más preguntas, entonces puede pedir a Paul si puede abrir los micrófonos para agradecer. Yo por mi parte y por parte de las autoridades de ISKCON Chosica, realmente estamos muy felices por esta clase, ha sido muy buena, muy profunda. Y esperemos que no sea la última, esperemos, quisiéramos escuchar más. Yo personalmente no lo conocía, pero qué bueno que ahora lo conozco. Muchas gracias, Prabhu, Advaita Bhagavan, Prabhu. Gracias a todos, por favor. Sí. Audios habilitados, Prabhu Rama. Sí, el que quiera puede abrir sus micrófonos y agradecer. Muchas gracias, Prabhu Advaita Bhagavan. Gracias a todos, Prabhu. Muchas gracias por la invitación, por ocuparme del servicio de Krishna. Gracias a todos, un gusto. Gracias. Jai Prabhu. Haribol, Haribol, Hare Krishna. Gracias por la clase. Esperemos también que nos visite acá Chosica. No sé si Gracias a todos los hermanos peruanos. Ojalá que sí, ojalá que muy pronto eso se pueda dar. Hare Krishna, nos vemos pronto. Krishna. Haribol. Toda la gloria de Shri Prabhupada.